Buenas tardes, mi nombre es José Antio. Somos del grupo número 6 y les damos la bienvenida al foro de discusión del caso clínico número 2, endocrinología. Como primer punto presentamos el caso de una mujer de 32 años de edad que tiene dificultad para quedar embarazada, la cual refiere que desde los 19 años ha presentado fosfenos ocasionales sin pérdida de la visión periférica. También dolor de intensidad 7 de 10 de tipo de carácter crónico con rigidez en rodillas, hombros y manos. A su vez también presenta entumecimiento ocasional y hormigueo en las manos. La progesterona es una hormona sexual que liberan los ovarios y posteriormente la placenta. Durante el ciclo menstrual su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este. Otras de sus funciones son incrementar la excreción de sodio y cloro, ejercer un efecto relajante del útero y aumentar las secreciones del cuello uterino, así como mantener la vascularización de la mucosa interna. La paciente posee un índice de masa corporal de 29.2, por lo que se encuentra en obesidad. La obesidad desequilibra la fase lútea, que puede hacer que esta fase dure mucho o dure poco, causa una menstruación anormal o irregular. Para fines del caso clínico, es importante conocer qué es la glucemia perprandial. Se refiere a los niveles de glucosa plasmáticos en ayunas, que lo normal en pacientes saludables es de 70 miligramos a 110 miligramos por decilitro, y lo normal en pacientes con diabetes mellitus es de 80 a 130 miligramos por decilitro. Un paciente que esté fuera de estos límites puede presentar hiperglucemia o hipoglucemia, que pueden ser fatales ya que se pueden dañar los vasos sanguíneos, pueden presentar accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas de la vista, debilidad y en el peor de los casos un coma diabético, que puede llevar a la muerte. Por ello es importante que sobre todo los pacientes diabéticos lleven un control constante de sus niveles de glucemia. Mi nombre es Estuardo Alejandro Juárez Chinchilla y mi número de carnet es el 2019-07995 y yo les voy a hablar un poco sobre la hormona luteinizante o LH. Esta es una hormona producida por la hipófisis que se ve muy involucrada durante la producción de óvulos en las mujeres y la producción de espermatozoides en los hombres. Eh, Aunque en los hombres está en menores cantidades, es la que va a desempeñar o ayudar a cumplir la función de la producción de espermatozoides. Y en las mujeres esta hormona a veces está elevada, que es cuando está muy cerca del ciclo menstrual, porque se eleva junto con la folículo estimulante para producir la ovulación. Luego de eso, pues desciende a sus niveles normales y se mantienen esos niveles hasta la siguiente ovulación, que es luego de terminar el ciclo menstrual y volver a comenzarlo y llegar al día más o menos 14, que es donde inicia la nueva ovulación. La hormona folículo estimulante, abreviada FSH, estimula la producción de ovocitos y de una hormona llamada estradiol durante la primera mitad del ciclo menstrual. La hormona FSH ayuda a controlar el ciclo menstrual y la producción de óvulos de una mujer. La hipófisis de la glándula pituitaria es la encargada de la producción de dicha hormona, la FSH. Los niveles de FSH de las mujeres normalmente varían a lo largo del ciclo menstrual y alcanzan el máximo inmediatamente antes de la liberación de un óvulo. Un nivel de FSH normalmente alto o bajo es a menudo una señal de incapacidad de producir óvulos, lo que es un signo de infertilidad en la paciente de nuestro caso clínico. También puede ocurrir a ciertos tipos de tumores de la hipófisis o también debido al síndrome de Turner. A mí me tocó hablar sobre las alteraciones metabólicas y hormonales con los síntomas que presenta el paciente. Como sabemos, el exceso y la insuficiencia de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante puede causar una variedad de problemas, como es la infertilidad, dificultades menstruales, bajo deseo sexual, pubertad precoz o tardía en los niños. En este caso, la paciente presenta infertilidad
y dificultades menstruales como es la irregularidad y que son pocos frecuentes. También con la hormona del crecimiento y la IGF-1 en exceso y en ausencia de ellas puede ser debido por alteraciones hipofisiarias o tumores hipofisarios. Puede provocar un crecimiento excesivo del esqueleto y otros signos o síntomas característicos del gigantismo y la acromegalia. En este caso, la paciente presenta aumento de calzado, cara y nariz ancha, frente prominente, manos y dedos grandes y gruesos, obesidad, rigidez en rodillas y entumecimiento y hormigueo de las manos, ronquidos y entre otras alteraciones. Siguiendo la relación de los síntomas con las alteraciones metabólicas y hormonales, la paciente presenta hirsutismo y acné debido a la alteración de la hormona DEA en sus órganos periféricos. La paciente también presenta una alteración del efecto de masa en sus estructuras supracelares, causando en sus ojos fosfenos y en su cabeza una cefalea. Todo esto debido a la alteración hormonal. En el caso número 1 que dice, paciente femenina de 45 años que consume una dieta de 2.500 calorías en una comida rápida al mediodía, que 2 horas después se le hace una glucemia y tiene 99 miligramos sobre decilitro. ¿Es esto posible? En mi opinión, sí es posible. Esto se debe a que la insulina tiene varios efectos que conducen al almacenamiento de grasa en el tejido adiposo, pero también la insulina aumenta la utilización de glucosa por la mayoría de los tejidos, lo que hace que disminuya la utilización de grasa y por lo tanto funciona como un ahorrador de grasa. Pero también podemos decir que la insulina promueve la síntesis de grasa. En este caso, la paciente tiene una alta ingesta de carbohidratos. La insulina se secreta rápidamente, que provoca una rápida captación, se almacena y se aprovecha mucho mejor la glucosa en tejido muscular, adiposo e hígado. Mi nombre es Alejandro Solís, de carnet 2020-06575, y yo presentaré el caso número 2 y la pregunta 1, que dice: ¿cuál es la causa del nivel de glucemia? En este caso existen dos factores por los cuales el paciente tiene una glucemia elevada, siendo 100 a 140 miligramos por decilitro el rango normal. El primer factor es que el paciente se ejercita de forma rutinaria, por lo que en el ejercicio prolongado se incrementan los niveles plasmáticos de glucagón y catecolaminas. Y el otro factor es la fractura multifragmentaria de la tibia. A la hora de estudiar el caso clínico del paciente y de mirar detenidamente su historia, podemos determinar dos hipótesis por lo cual el número elevado en su glicemia. La primera es el ejercicio. Tenemos el conocimiento de que una persona al realizar largas jornadas de ejercicio es normal que experimente elevaciones en el nivel glicémico. Esto debido por la liberación de glucógeno almacenado en el músculo y por acción de la hormona glucagón. La segunda es que sufre una fractura. Una fractura genera la producción de adrenalina, la cual tiene un efecto en el metabolismo de la glucosa y ayuda a que ésta aumente en sangre. Sin embargo, un índice glicémico de 185 en un paciente que no nos informa si está en ayuno o postprandial es muy alto, y lo más posible es que se trate de un paciente diabético no diagnosticado. Bueno, durante el tercer caso se nos presenta un paciente diagnosticado con diabetes tipo 1, el cual usa insulina glarina todos los días antes de la cena, el cual es encontrado en su cama en la mañana siguiente, letárgico y sudoroso. Aún no se ha puesto su dosis de insulina rápida en la mañana para antes del desayuno. Su esposa le hace la prueba de glucómetro encontrando el valor de 70 miligramos decilitros. Este valor, ahora para contestar las preguntas, ¿este valor es normal en el paciente?
La respuesta vendría siendo que no, puesto que al ser un paciente diagnosticado con diabetes, tipo 1, su valor de glucosa en ayunas vendría siendo superior a 125 miligramos decilitro. Pregunta número 2. ¿Debe de consumir alimentos ricos en carbohidratos? La respuesta es que sí, ya que este paciente sufre de hipoglicemia y lo dedujimos mediante su glucosa en sangre, ya que se encuentra abajo de los valores normales. Para sufragar estos gastos se necesita que ingiera alimentos ricos en carbohidratos, ya que mediante su degradación se va a obtener glucosa. En relación al paciente que fue encontrado en su cama letárgico y sudoroso, nos pregunta si debe administrarse su dosis de insulina por la mañana y la respuesta es que sí, porque la administración de su dosis correspondiente de insulina es importante antes del desayuno, ya que su efecto de acción inicia 1 o 2 horas después de haberse colocado. Para el cuarto caso clínico, se nos presenta un adolescente con un IMC de 34 kilogramos metros cuadrados y una glicemia en ayunas de 160 miligramos decilitros. Este último valor está dentro de los parámetros normales, ya que lo normal sería tener una glicemia menor a 160 miligramos decilitros y no sobrepasar los 126 miligramos decilitros, porque ahí podría ser diagnosticado con una diabetes. Este aumento de la glicemia se podría deber a que la insulina no está cumpliendo su función de redistribuir la glucosa a otras partes del organismo, ya sea por una deficiencia en su producción o porque hay una resistencia a su actividad. El cuarto caso nos pregunta sobre los estudios que se pueden aplicar en este paciente, y estos pueden ser 4. El primero puede ser la prueba de glucemia en ayunas, ya que con esta comparamos los niveles de azúcar que se esperan en una persona sana con los niveles ya de diabetes o prediabetes. También está la prueba de hemoglobina glucosilada. Esta se puede aplicar ya que observamos los niveles de glucosa en sangre de una persona por un promedio aproximado de 3 meses anteriores. También se puede utilizar la prueba de tolerancia a la glucosa, ya que en esta observamos cómo se moviliza la glucosa a los diferentes tejidos del organismo. Sin embargo, esto es prácticamente para diagnosticar diabetes tipo 2. Y por último, el examen de orina. Aunque en este no se diagnostica específicamente la diabetes, podemos observar la presencia de azúcar en la orina y diagnosticar si el paciente tiene glucosura. Respondiendo a la pregunta 1 del inciso 5, llegamos a que el cuerpo de esta persona se va a mantener en los niveles de glucemia de una persona normal, debido a que al realizar ejercicio en ayunas, su cuerpo va a recurrir al uso de otros mecanismos para la obtención de glucosa y la insulina, que va a ser la encargada de su regulación. Por ejemplo, durante el ejercicio se va a activar la degradación de glucógeno en el hígado y fibras musculares por las hormonas glucagón y adrenalina. La degradación de glucógeno aporta glucosa a la sangre y va a ser clave para mantener la glucemia y por ende la función del sistema nervioso. La degradación de glucógeno muscular solamente aporta glucosa a la fibra muscular donde ocurre, y por otra parte la actividad física estimula la captación de glucosa por el músculo. Las hormonas involucradas en el estudiante de medicina, en el caso del estudiante de medicina, son principalmente el glucagón y la adrenalina. El glucagón tiene la función de aumentar el nivel de glucosa en la sangre en una persona cuando se necesite mayor energía. El mecanismo de acción de dicha hormona es que el aumento de la glucosa en sangre se debe principalmente a la estimulación de la glucogenólisis.
El glucagón en tejido hepático y adiposo aumenta la adenilato ciclasa y esta permite la catalización de AMP cíclico, a AMP cíclico. El AMP cíclico provoca reacciones enzimáticas que provocan la activación de fosforilasas para permitir la degradación de glucógeno a glucosa. Y el aumento de sangre es dependiente de las reservas de glucógeno en el hígado. Ahora, hablando sobre la adrenalina, esta se sintetiza en la glándula suprarrenal cuando la glándula recibe un estímulo de los centros nerviosos superiores a través de los nervios que descienden en la médula espinal. La adrenalina se secreta hacia la sangre para transportarse a los órganos blancos. Estos órganos serían el corazón, el hígado, los pulmones y los músculos lisos que recubren los vasos sanguíneos. Entonces, la adrenalina induce a que el hígado transforme el glucógeno en glucosa y liberarla en la sangre para provocar que la frecuencia respiratoria y cardíaca se eleven. El mecanismo de acción como tal de la adrenalina empieza con que en la membrana de los hepatocitos el receptor de la adrenalina se encuentra en la superficie externa. Cuando la insulina se une a él y produce un cambio en la estructura de la adenilato ciclasa, este se encuentra en la superficie interna de la membrana y es una enzima que utiliza el ATP como un sustrato para formar AMP cíclico y fosfato inorgánico. Luego, cuando se formó el AMP cíclico, este activa a una enzima denominada proteína quinasa. Esta fosforila proteínas y transfiere un grupo fosfato del ATP hacia un sustrato. También participa la fosforilasa quinasa. Su sustrato es la glucógeno fosforilasa, que se activa por la unión de fosfatos inorgánicos con la fosforilasa quinasa. Luego, cuando la glucógeno fosforilasa se activa, esta comienza a degradar glucógeno, produciendo glucosa 1-fosfato. Esta se isomeriza y forma glucosa 6-fosfato y por hidrólisis esta cambia a glucosa que se transporta hacia el exterior de la célula.